Pensando en este camino a Semana Santa, solamente quiero introducir, porque no es mi tema, pero dice 2 Corintios 2:2, me propuse más bien, dice el apóstol Pablo a los Corintios, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Fíjate, el apóstol Pablo era un erudito. Él se crió a los pies de Gamaliel, uno de los personajes de esa historia, de ese tiempo, muy estudiado. Y Pablo apóstol tenía mucho conocimiento, pero él dice, todo eso lo tengo por basura, lo hago a un lado para ver a Jesús. Y en este versículo dice, yo me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo, conocer de Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces, no podemos ser cristianos si no sabemos bien quién nos salvó, quién nos rescató. Por lo tanto, debemos meternos a las Escrituras y escudriñar acerca de este tema. Bueno, ahora, pensando en Jesús, pensamos también como Dios, Jesús Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y Jesús, los judíos actualmente, muchos de ellos no creen que Jesús es Dios, pero la Biblia habla acerca de la divinidad de Jesús en sus atributos, y precisamente Dios me dio, mientras estábamos teniendo el tiempo de oración de los martes y jueves, me vino a la mente un pasaje de la Escritura que te quiero compartir con respecto a la idolatría y cómo no debemos esconder nuestros ídolos, cargar nuestros ídolos, sino identificarlos, ponerlos delante del Señor y renunciar a ellos, ¿sí? Y hacer solamente pacto con Jesús. Porque si algo debemos de pensar es que el único que merece ser adorado en todos los cielos, tierra, mar, debajo del mar, donde quiera, el único que merece y debe ser adorado es Jesús. Así que a ti y a mí me corresponde adorar solo a Jesús. Adorar a Jesús. Y ese es uno de los puntos, adora a Jesús, no sé si lo tienen ahí. Y bueno, el tema de la idolatría es muy viejo en todo lo que es la Biblia. La idolatría surge pues desde tiempos antiguos por la necesidad del ser humano. Tú y yo debemos entender que tenemos espíritu, y ese espíritu nos hace tener una necesidad espiritual. Pero obviamente hay dos caminos nada más. Está el camino del cielo o del infierno, está el camino de Dios o Satanás. Y si tú buscas espiritualmente las cosas ocultas, sí las existen, aunque Dios tiene todo poder. Pero Dios nos llama a que nos conectemos con Él, y al único que podamos adorar de nuestro ser, el único que debe ser adorado, y la necesidad se satisface en nuestra vida espiritual cuando adoramos solamente a Jesús, cuando adoramos solamente al único Dios verdadero. Dice Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres, aquí está hablando el apóstol Juan, y dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando entendemos cuál es nuestro propósito, si te sabes, la visión y la misión de CCE es conocer a Jesús y darlo a conocer. Di conmigo, conocer a Jesús y darlo a conocer. Entonces, tenemos que adorar solamente a Jesús porque Él es digno de recibir la adoración. Y esa necesidad se satisface cuando, con nuestras palabras, obviamente, nuestro pensamiento y nuestras acciones, adoramos a Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos tentados en este punto de la adoración. Incluso Jesús, si te acuerdas, en Mateo 4, Jesús fue tentado en cuanto a la adoración. Y cuando el diablo le tentó, pues Jesús venció y le dijo lo siguiente en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate, aún Jesús fue tentado por Satanás en cuanto a la adoración. Pero Jesús estableció un principio que es desde la eternidad hasta la eternidad y le dijo: vete, Satanás, porque el único que tiene que ser adorado es el Señor. Y entonces dice que el diablo le dejó. Pero hablando de ídolos, vamos a ver con este asunto de los ídolos. Bueno, los ídolos o los dioses no solamente son imágenes como un amuleto, un objeto, a veces son imágenes de reptiles, de aves, de serpientes, pero también los ídolos se visten de mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Las cosas de este mundo. Si te acuerdas, Jesús dijo que debemos odiar el mundo en el asunto espiritual de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces la mundanalidad se viste también de ídolos. ¿Cómo qué? El dinero es bueno para la vida, pero cuando exaltamos el dinero o confiamos en el dinero o pensamos que si no tenemos dinero no nos va a ir bien, entonces el dinero se vuelve para nosotros un ídolo. ¿Sí? La familia. Si tú tienes papá, mamá, qué bueno, gracias a Dios yo tengo a mis padres. Pero hay hijos que dicen: es que si mi papá se muere, yo también me muero porque ya no puedo vivir en este mundo. Son frases que expresamos equívocas, que no son correctas porque nuestro papá no es Dios. Y si se muere, pues qué triste, ¿no? Y vamos a pasar el duelo, pero la vida sigue. ¿Por qué? Porque esas expresiones no son correctas. Obviamente las hacemos a veces por un decir. Entendemos que el único que gobierna nuestra vida y que nos cuida es Dios, pero a veces esas frases son algo en lo que debemos de cambiar. A veces es el trabajo. ¿Cuántos tienen un trabajito por ahí? Entonces hay personas que de repente los despiden del trabajo por alguna razón injusta o justa, y de repente dice la persona: es que ya no tengo trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder vivir, ya no voy a poder comer. Espérate tantito. Jesús nos dice que si Él cuida de las aves, ¿qué va a hacer? Va a cuidar de ti. Eso no quiere decir que te vas a ir a la playa y comerte un coco y estar ahí: Señor, pues mándame la quincena, ¿no? Pero los ídolos no solamente son imágenes, son intereses personales que se elevan por encima de Dios. Un ídolo es algo que pones en medio entre Dios y tú. Entonces, si hay algo que piensas más durante el día que a Dios, puede que sea tu ídolo. Tu familia, tu trabajo, ¿sí? Tu habilidad y capacidad humana. El humanismo es un ídolo. Es creer que tú las puedes sin Dios. Y hay gente que dice: mira, a Dios no me interesa, no creo en Él. O bueno, existe, pero pues ya, allá Él su asunto, yo mi asunto. Yo sé defenderme, yo sé cuidarme, yo tengo capacidad, yo puedo salir adelante. Ese yo es tu ídolo. ¿Sí? Y entonces, para entender acerca de cómo encontrar nuestros ídolos, no esconderlos, sino sacarlos, quiero contarte una historia que me pegó mientras estábamos en la oración. Quiero hablarte acerca de Raquel. Raquel es una de las esposas de Jacob en ese tiempo, y las tradiciones así lo tenían, aunque no es la voluntad de Dios y nunca lo ha sido. Pero Jacob tenía a Raquel, y esta Raquel, como parte de la familia de los israelitas, ¿verdad? Del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar varias veces que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cuántos han leído eso? Ok. La descendencia, ¿sí?, de Abraham fue bendita porque Abraham creyó
a Dios y creyó en Dios. Y le fue contado por justicia, y Dios le confió a él que de él saldría una nación que llamaría al pueblo de Israel su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, Jacob es hijo de, pues de esta descendencia de Isaac, ¿sí? Y su abuelo Abraham. Entonces tiene un problema Jacob con su hermano, riñen, esa es otra historia. Tiene que salir Jacob huyendo de su tierra, su madre la ayuda, entonces se va a la tierra de sus tíos, parientes cercanos. Y le dice, mejor vete para allá en vez de que te mate tu hermano, le dice su mamá. Entonces él huye y llega a esta región de Harán donde está Labán, y para conocer a Labán dice que él llega, siempre es bueno meter las manos a ayudar a la gente. Entonces él llega y ve que unas mujeres están allí en el pozo y unos hombres pues no le dejan que los animales puedan beber agua, y llega Jacob y pues ahí mete las manos y le dice, hey, tranquilos, déjenlas. Y entonces las mujeres regresan pronto a casa y el padre les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegan tan temprano? Ah, es que mira, un hombre nos ayudó, pues vayan por él. Y lo llevan a casa, se presenta Jacob y trabaja para Labán, y después se enamora de Raquel. Tiene ahí unas situaciones, pero al final se casa con Raquel. Ahora, Raquel y Jacob están ahí por muchos años, pero llega un momento donde Jacob quiere regresar a su casa. Quiere regresar a su casa, tiene algunas situaciones con los suegros. ¿Cuántos tienen problemas con los suegros, la suegra? ¿Nadie? Qué santos son ustedes. A ver si me dan consejería esta semana. Voy a pedir consejería con ustedes esta semana. Pero Dios bendiga a mi suegra. Yo amo tanto a las suegras que amo a la suegra de mi esposa. No lo entendieron, ¿verdad? Se lo voy a repetir para los que están dormidos. Yo amo tanto a las suegras como la suegra de mi esposa. Bueno, ¿dónde me quedé? Ok. Bueno, entonces Jacob está con Raquel y la lleva, pues hay más o menos, pero empieza a hacer propiedades, cosas, y de repente ya tiene un deseo de regresar a la casa de sus padres. Entonces agarra a su mujer, agarra en sí a todo lo que tiene y se va de huidas y no se despide de Labán. Dice Génesis 31, 17 al 21. Entonces Jacob se preparó y mandó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padan-aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. Ahora, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Jacob escapó con todo lo que tenía, y una vez que cruzó el río Éufrates se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Bien, entonces la frase es: no cargues tus ídolos. Dice la historia que al empacar sus cosas, sí, Jacob, para ir a la casa de su padre, Raquel, esposa de Jacob, se echa al saco los ídolos del padre. Bueno, en primer lugar, no es bueno robar, y si estás en un lugar, pues no agarres lo ajeno, ¿verdad? Ay, como al salir, mire hermano, qué Biblia Dios me dio esta mañana en la reunión, una Biblia bien buena. Dice otra vez repitiendo el versículo, Génesis 31, 19, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarle los ídolos familiares. Los ídolos eran terafines. Los terafines, dice el diccionario, que eran objetos de culto de oráculos y amuletos para alejar a los malos espíritus, mayormente de uso doméstico. O sea, los ponían en templos, pero también eran de uso doméstico, ¿sí? Había terafines grandes, pequeños, y tenían diferentes formas, imágenes, estatuas, animales, formas caprichosas. La epístola de Romanos habla acerca de la idolatría, ¿sí? De estas imágenes.
y los ponían en templos o en las casas, y la idolatría surge por el espíritu de cada uno de necesidad de tener un contacto con algo espiritual que debe ser solamente Dios. Pero cuando no se busca a Dios, se busca otro tipo de supuestos dioses, ¿sí? Y aquí vemos que los parientes de Abraham, ¿sí?, tenían estos terafines, y esa práctica se fue llevando incluso hasta lo que hacían los egipcios. Cuando el pueblo estuvo en Egipto esclavo, también adquirieron estas costumbres pues que no le agradan a Dios, ¿sí? Porque fíjate bien, si tú lees todo el Antiguo Testamento, te darás cuenta que toda la idolatría, como otros pecados, llevaron al pueblo a la esclavitud. La idolatría te lleva a la esclavitud. Entonces Labán, el suegro de Jacob, tenía sus prácticas idólatras. Ahora, puede ser que Raquel, no lo dice la Biblia, pero puede ser que Raquel, todavía no entregada al Señor, pensó en, bueno, vamos a regresar a la casa de mis suegros, ¿y cómo será el camino? Necesitamos protección. Puede ser que esta mujer dijo, ¿sabes qué? Pues le voy a quitar los dioses a mi papá para que me protejan en el camino. Puede ser que haya pensado eso, porque dice que robó, no robó otra cosa más que los dioses de su padre. Bueno, esto me hizo pensar mientras estábamos en la oración, que me vino esta palabra: ¿qué dioses nosotros estamos escondiendo? ¿Qué dioses estamos escondiendo? A veces los tenemos identificados y a veces no, ¿sí? Pero ¿qué dioses llevamos cargando de generación tras generación? Aquí vemos una generación de idolatría, y la hija, cuando sale para ir a otra vida con su esposo, se lleva los ídolos. ¿Qué cosas venimos cargando de generación tras generación? Entonces Dios a mí me hablaba y me decía: a ver, Pablito, ¿qué cosas de tus ancestros has cargado de maldiciones, de idolatría, de cosas que no están bien? Obviamente yo, gracias a Dios que soy la tercera generación de cristiano. En mi casa mis abuelos conocieron de Cristo, se arrepintieron de sus pecados y de la idolatría. Mis padres también, que al momento viven y son cristianos, y yo soy tercera generación. Pero aún así, como cristianos, como Raquel, hay cosas que escondemos. Yo sé que tú dices que no, pero a veces sí, ¿verdad? Y son más que imágenes. Yo sé que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, o tú vas conociendo apenas de la Biblia y abres la puerta de la casa, ¿verdad? Y ahí atrás de la casa suenan cosas, cruces, cebollas, chiles, no sé qué más, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia. Dice Éxodo 20:3-5: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellas ni las adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Bueno, entonces Raquel hurta los ídolos. Dice Génesis 31:22: al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Jacob se da cuenta de la huida de Labán se da cuenta de la huida de Jacob. Entonces se alista con su ejército, el poco ejército que tiene ahí, para ir a perseguir a Jacob. Para esto, cuando él va, pues yo me imagino que va bien enojado, porque dice: este yerno no se despidió de mí, yo le eché la mano cuando él vino sin nada, le di hasta familia, le di a mi hija, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su perspectiva, ¿verdad? Jacob huye porque dice: me tiene aquí de esclavo y me obliga a trabajar día y noche. Y bueno, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad, suegros? ¿Verdad, yernos? Cada quien habla como le va en la feria. Entonces,
Labán se va bien enojado y quiere tratar fuerte a Jacob, pero Dios le habla en una visión, en un sueño, le dice: hey, tranquilo, yo voy a hacer cosas grandes con este hombre Jacob. Yo voy a tratar con él y me voy a encontrar con él y le voy a quebrar su forma de caminar, su estilo de vida de engañador. Se lo voy a quitar porque yo voy a hacer de él una nación grande, porque va a ser tratado por mí, voy a tener un encuentro con él, lo voy a convertir de engañador a príncipe con Dios. Ahora, los que leen la Biblia saben que me estoy adelantando, estoy pensando en los capítulos posteriores donde Jacob tiene un encuentro con Dios y deja de ser el engañador y se vuelve príncipe con Dios. Entonces, cuando Labán recibe esa exhortación, pues ya va más tranquilo, ya no va tan enojado. Cuando Dios te habla, tú estás bien enojado para tratar con una persona que te hizo un daño y tú vas pero con todo, y de repente el Espíritu Santo te dice: hey, ¿qué pasó? Ay, Dios, pero pues es que me las debe. Tranquilo. Ok, si vas a hablar, llévatela tranquila. Y dice Génesis 31, versículo 30. Ahora bien, ya se encuentra Labán con Jacob, ¿no? Ya lo alcanzó. Y le dice: ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Pero le dice: ¿por qué me robaste mis dioses? Ahora, si regresamos, dice que Raquel lo único que se llevó fueron los ídolos. Y Labán, cuando sale, ¿por qué se da cuenta que no tiene sus ídolos? ¿Será que quizás fue con sus ídolos a decirle: échenme la mano para darle a Jacob, porque mira, el tremendo se fue sin decirme nada, ayúdenme a alcanzarlo, a ver dónde está? No lo sé. Quizás porque estaban en la entrada de la puerta. A lo mejor ahí siempre estaban y siempre se echaban, como algunas personas, la bendición. Yo sé que tú no lo haces, ¿verdad? Pero hay gente que pasa frente a alguna construcción de iglesia, de templo, y piensan que eso les va a traer la bendición. Yo sé que tú no lo haces, pero yo voy en el taxi, de repente hay ocasiones que tengo que pedir taxi y el taxista pues está ahí, pasa, y de repente quién sabe qué menea las manos y digo: pues ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿A quién saludaste o qué? ¿No? Hacen movimiento ahí de manos. Yo creo que Labán quiso tener la bendición de sus dioses para ir a alcanzar a Jacob, y por eso se dio cuenta de que no estaban sus ídolos. Esa es hipótesis mía, no dice la Biblia ahí. Pero al final de cuentas vamos a ver algo que debemos de cuidarnos con respecto a los ídolos. Tú quizás digas: ¿qué pasó, pastor? Le está predicando a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Cómo que nos está predicando acerca de los ídolos? ¿Nosotros no tenemos ídolos? Bueno, te digo esta frase: no juzgues precipitadamente. ¿Por qué razón? Además de que Jacob, cuando tiene este encuentro con Labán, tú puedes leer toda la historia, está hermosísima. Jacob le responde a Labán, le saca todo lo que está en su corazón. No sé si te pasa eso, pero a veces atiendes a una persona, sirves a alguien, le ayudas a alguien, le echas la mano con todo lo que tú puedes, todo lo que está de ti, de tu parte, y tú dices: me lo va a agradecer. ¿Cuántos están conmigo? Me lo va a agradecer, me va a decir: ¡oh, qué bendición! Oye, gracias por todo tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, por lo que has hecho por mí. Pero Jacob trae cosas en su corazón, y entonces cuando Labán lo alcanza, saca todos los trapitos que trae. No, que tú me hiciste, que tú me trajiste día y noche trabajando, que aquí, que allá. Y no ve lo bueno, que Dios le dio un lugar, le recogieron en un lugar extraño, que tuvo una casa, que hasta se casó con un familiar, y que tuvo ganado y muchas cosas. No, a veces no vemos, cuando tenemos odio en nuestro corazón, no vemos lo bueno, solamente vemos lo malo, y en vez de agradecer a las personas que nos ayudan, las vemos como enemigos. ¿Yo le está hablando a alguien? Porque mira, dice Génesis 31-32. Dice Jacob: ok, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí,
Fíjate qué terrible declaración. Tal persona no quedará con vida. Ay, 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 ay. Y luego se atreve a decir, pongo de testigo a todos los parientes aquí. ¿Sí? Busca lo que es tuyo y llévatelo, pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! La declaración de Jacob es muy fuerte porque dice la escritura que Jacob no sabía que Raquel había hurtado los ídolos. Y Jacob se atreve a decir, si hay alguien que tiene ídolos en esta casa, ahorita mismo le damos chicharrón, ahorita mismo lo matamos. Se ha de haber puesto Raquel pálida, ¿verdad? Como cuando te descubren en un engaño y te dices, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Porque tiene a su padre enojado que busca sus ídolos y ahora tiene una declaración de su esposo que dice que si el que tenga los ídolos va a morir. Ok, a veces nosotros decimos, yo en mi casa estoy bien, y defiendes tu casa con uñas y dientes, pero no te das cuenta que en la propia casa tenemos muchas veces idolatría. Por lo tanto, no debemos de juzgar precipitadamente, sino más bien humillarnos delante de Dios y hacernos como Daniel, que cuando el pueblo estaba pecando, Daniel era un hombre de Dios. Dice Daniel 1 que él no se mezcló con las cosas sucias del pueblo, se guardó para Dios, oraba 3 veces al día en una forma de oración verdadera, dirigido su rostro hacia Jerusalén, el pueblo donde había salido. Y era un hombre de Dios que Dios le dio sabiduría, pero cuando el pueblo estaba mal, Daniel no dijo, ustedes son los pecadores. Daniel dijo, hemos pecado. Dice que se humilló y dijo, hemos pecado. Cuando tú y yo, alguien nos acusa de idolatría, lo que debemos de hacer no es lo que hizo Jacob. Porque si dijéramos eso, estamos echándonos la soga al cuello en nuestra propia casa. Porque ¿cuántos saben que a veces escondemos el pecado? Tú no, tú eres bien santo. Pero a veces escondemos el pecado. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce dónde está el pecado? Ahora, Dios te pone en Facebook y te dice, tú, Pablito, les declaro a todos aquí en Facebook que Pablito está así, así, así. Si Dios conoce el pecado, podría exponerte fácilmente. Si escondemos el pecado, nosotros somos los que tenemos que decidir si lo sacamos o no. Porque Dios lo conoce una vez. 2, puede ser que engañamos a otros. Por eso la frase es, a Dios no lo engaño. Porque mira lo que dice Génesis 31-32. Entonces Labán empezó a buscar en la tienda, ¿verdad?, de Jacob, de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Ok, entonces Raquel está en la tienda. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albardía de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella otra vez, un engaño te lleva a otro engaño. Mira, dice, y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Fíjate, podemos engañar, pensamos que engañamos a Dios, pero no le engañamos. Ok, pero a veces creemos que estamos engañando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los líderes. Y a veces sí, sucede que los engañamos porque no se dan cuenta. Jacob no se dio cuenta que Raquel, su esposa, tenía los ídolos. Entonces Jacob estaba engañado y Raquel fue muy astuta para esconder los ídolos, ¿sí? Tanto cuando lo sacó de casa como engañó a su padre, porque cuando entró a su tienda, cada quien tenía su tiendita, entonces entra a la tienda Labán y Raquel se da cuenta que va a entrar y agarra la montura, mete allí los ídolos y se sienta en la montura.
Y entonces el papá entra y dice, pues vengo a buscar los hilos. Sí, papá, pues adelante, búscale. Oye, pero discúlpame, papá, no me puedo parar porque mira, no es mi periodo menstrual y pues discúlpame, no me puedo parar. ¿Sabes que a veces pensamos que engañamos a todos? Pero ¿cuántos saben también que Dios da discernimiento? Y a veces en el discernimiento Dios te hace saber cosas y le hace saber a otro cosas de nosotros y saben perfectamente, nada más que dicen, bueno, yo no puedo manipularlo, no puedo obligarlo, no puedo ponerle una pistola para que diga la verdad. Allá esa persona y Dios. Están muy callados ustedes, me ponen nervioso pues a mí. A ver, así están aquí porque como, levanten la mano los que están aquí. Sí, ok. Sí, estaba medio nervioso, dije a lo mejor lo estoy durmiendo. Pero ya vamos a terminar. A Dios no lo engaño, pero que yo me sorprendo de Dios. Yo me sorprendo de Dios. Dios es tan bueno. Yo creo que si yo fuera Dios ya hubiera matado a todos. Y si tú fueras Dios ya me hubieras matado también. Pero Dios es tan misericordioso. Mira lo que dice el Salmo 103, 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué pone Dios este versículo? Volviendo al versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué pone esa comparación de un padre con su hijo? Te voy a decir por qué razón. Porque yo daría la vida por mi hijo, pero por el vecino, quién sabe. Ah, no, te estabas riendo. Yo sé que tú harías lo mismo. Ah, no me salgas con que no. O sea, en un sentido de sangre, ¿a poco no defendemos la sangre? Y si alguien le hace algo a mi hijo, se las verán conmigo. Pero allá está un joven haciendo cosas malas y tú quieres que caiga un rayo y lo parta en dos. Como que no me están entendiendo. O sea, tú quieres defender a tu hijo que quizás ha hecho algo igual que un joven allá en la calle, pero al joven allá en la calle quieres que le parta un rayo o que lo metan a la cárcel, pero a tu hijo no. ¿Cómo la ves? Pero es que Dios no te deja con tu pecado o quiere que practiques tu pecado, sino que quiere ayudarte a que salgas de ahí. Como el hijo pródigo. Dice Colosenses 3, 5 al 7, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces quiero cerrar con, sé un verdadero adorador. La adoración no es cantar solamente. A veces pensamos adoración, yo quiero estar ahí en el grupo de alabanza y adorar a Dios porque quiero ser un adorador. No, espérate tantito. La adoración nace del corazón y de tus acciones. Tú adoras a Dios, mujer, cuando haces lo que te corresponde como esposa, como madre, como hija, como empleada. Hombre, tú haces adoración y tocas notas que adoran a Dios cuando trabajas y eres responsable trayendo la bendición a casa. Alguien de los varones diga amén. Tú adoras a Dios ahí. Esa es tu verdadera adoración, cumplir con tu responsabilidad como varón. Joven, cumplir con tu responsabilidad como hijo. Como hermanos, cumplir nuestra responsabilidad como hermanos, como hijos de Dios. Dice San Juan 4, conocen esta cita 23 al 24. Dice, pero se acerca la hora, está hablando Jesús, dice, ya ha llegado ya esta hora, que los verdaderos
adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces nuestra adoración, el único que tiene que ser adorado es Dios. Y yo debo dejar la idolatría, buscar mis ídolos, sacarlos si son acciones pecaminosas, objetos o personas, y dejar el camino libre para que el único que sea primero en mi vida sea Dios. Y esa es la verdadera adoración, una adoración que surge del corazón. Aquí está hablando la samaritana a Jesús y le está diciendo, no, pues hay un lugar donde se tiene que adorar, hay una montaña donde se tiene que adorar, y Jesús le dispara y le dice, espérate tantito. La adoración en espíritu y en verdad es de tu corazón. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde quiera que adores, discúlpame si te digo esto, pero si adoras en el baño, Dios está ahí. No estamos ofendiéndolo. Si adoras en cualquier lugar, Dios está ahí. Matrimonios, ¿sabían los matrimonios casados delante del Señor? ¿Sabían que cuando tenemos relaciones sexuales estamos adorando a Dios? O sea, una relación pura y sincera delante de Dios, ni modo que Dios se tape los ojos. O sea, nuestras acciones dentro del marco de matrimonio de manera correcta, adoramos a Dios. Nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y yo quiero animarte a que adoremos a Dios. Quiero cerrar con la historia. Dice Génesis 31:44, dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, le está diciendo Jacob a Labán. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, los hijos míos son, las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, a mis hijos, que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Quiero cerrar reenfocando el pacto que hizo Jacob con Labán, que fue un pacto de amistad. Quiero reenfocarlo a un pacto que tú y yo tenemos que hacer con Dios, de que el único que vamos a adorar es a Dios. Habla con Dios, si hablas en lenguas, habla en lenguas, adora al Señor un momento. ¿Qué dioses identificamos que tenemos que renunciar a ellos? Porque mira, hay una bendición para los que obedecen, la bendición de adorar a Dios. Dice Génesis 31:53, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Dios siempre quiere bendecirnos, pero debemos hacer cuentas con Él y sacar lo que estamos escondiendo de nuestros ídolos. Hay ídolos que no identificamos, pero ahí en oración tú le puedes decir, Señor, revélame de verdad. Tú puedes poner tu mano en tu corazón y decirle, Señor, revélame si hay un ídolo escondido que no identifico, pero también dame la oportunidad de lo que ya sé, entregarlo a ti. ¿Quieres hacerlo? Habla con Dios ahí. Padre, yo pido que vengas con tu Espíritu Santo. Tú no eres un Dios
que nos condenas en este momento, un Dios que nos quieres aplastar o dañar. Tú eres un Dios que quiere que arreglemos cuentas. Tú dices en tu palabra: venid y hagamos cuentas. Si tus pecados estuviesen ahí, voy a hacerlos blancos, voy a sacarlos, voy a quitarlos. Vamos, es un tiempo de reconciliación con Dios, un tiempo de identificar los pecados. Son palabras, son pensamientos, es que mentira, pornografía, algún tipo de inmoralidad. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí, porque así como el Padre se compadece de los hijos, tú, Señor, te compadeces de mí y me perdonas. Yo quiero pedirte perdón y quiero decirte: Señor, lávame con tu sangre. ¿Quieres levantar tus manos y decirle: Señor, lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad? Y sácame adelante, Señor, porque necesito tu amor. Y ahí está la bendición, ahí está la sanidad. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, viene bendición de parte del Señor. La bendición que se te había denegado, la bendición que se te había limitado, ahora en Cristo la tienes. Pero suelta el perdón, suelta todo aquello que te estorba. Si son personas, si son actitudes de las personas. Estos días Dios me hablaba y me decía: la lucha que tienes no es contra sangre y carne, no son personas. El diablo quiere que odiemos a las personas, pero Dios quiere que amemos a las personas y luchemos espiritualmente y venzamos espiritualmente, porque la bendición está en nosotros. Hoy declaramos libertad. Yo declaro libertad, yo declaro libertad de sanidad, Señor, porque estamos entregando los ídolos, los estamos quebrando en el altar y estamos diciendo: Señor, tú debes ser el único que debe recibir adoración de mi parte. Mi boca, mis palabras, mis acciones, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Padre. En el nombre de Jesús.